al pueblo hondureño, decirle que estamos a la expectativa de que empiecen a darse ya más luces sobre este bochornoso caso reprochable de los hospitales móviles. Definitivamente el tema no puede terminar en el exdirector Marcos Bográn. Hay otros implicados al más alto nivel. Una transacción de esa magnitud no se pudo haber dado sin la autorización del administrador del Estado, que es el gobernante Juan Hernández, y como consta en un audio de la ministra de Finanzas, ella establece claramente, y voy a ser literal, todo se compre a través de Inves bajo instrucciones de Juan Hernández. Así que esto está claro, debe darse la investigación. Nosotros por nuestra parte, si te recuerdas, Marvin, presentamos una denuncia ante el FBI, recibimos respuesta, se nos pidió información adicional y complementaria que el día de hoy estaremos enviando, así que el proceso va tanto en Estados Unidos como en Honduras. Esperemos que la justicia actúe diligentemente, reitero, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, pero que la ley sea implacable con todo aquel que la ha infringido. ¿Se evidenciará más la fallida institucionalidad, ingenieros, si las investigaciones no llegan más arriba de el señor Bográn, es decir, a quien le dio la orden, a quien avaló todo, tal y como él lo manifestó, el Marco Bográn, en el Congreso Nacional, que todas sus acciones eran del conocimiento y estaban siendo avaladas por el señor don Juan Orlando Hernández Alvarado? De acuerdo, Marvin, pero recuerda que en nuestra denuncia del FBI se basa en el hecho de que se utilizó al sistema financiero norteamericano para lo que son sobornos, lavado de activos, y eso obviamente es un delito federal. Así que esas transferencias por 47.5 millones de dólares que salieron de Honduras hacia bancos de los Estados Unidos, a partir de ahí ese dinero se repartió en otras cuentas y allí saldrán quienes fueron los beneficiarios de haber recibido ese dinero. Entonces, el rastreo de dinero por parte del FBI nos va a llevar a muchas conclusiones que seguramente en su momento el pueblo hondureño se va a dar cuenta. ¿Le merece algún comentario, ingeniero, lo que se ventiló la semana anterior, el malestar que hay desde el Departamento de Estado con el señor Juan Orlando Hernández, que lo vinculan, entre otras cosas, a haber incrementado las violaciones a los derechos humanos y haber debilitado la institucionalidad y hacer actos reñidos con la corrupción? Bueno, Martín, entender que esto no es la primera vez que se da. Y el malestar en nada queda si no hay acciones, ¿no? O sea, él está acusado, recuerden la acusación al Tigre Bonilla, a él, a Juan Hernández y a Tony Hernández, se le acusa de autor intelectual de los hechos que le imputan al Tigre Bonilla como actor material de esos hechos, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, puesto que el Tigre Bonilla, según esa misma acusación, establece que actuó en nombre, on behalf, de Juan Hernández y de su hermano Tony Hernández. Así que eso no nos debe extrañar. Lo que necesitamos son acciones, aquí y en Estados Unidos. Esto, ingeniero, como posición política, genera los espacios para poder articularse, ya un tema bastante discutido con usted, y también generar esos procesos. Por ejemplo, hay quienes dicen cómo recuperar la institucionalidad y gobernabilidad, buscar una salida política y terminar con la dictadura de don Juan Orlando Hernández. Sí, pero la unidad, Marvin, de todos aquellos que no queremos la impunidad en nuestro país, que no tenemos actos de corrupción que nos imputen, que no hemos manejado fondos públicos y por lo tanto no necesitamos de impunidad local, y que tampoco tenemos el mínimo vínculo con el crimen organizado, mucho menos con el narcotráfico, porque esa es la verdadera lucha. La lucha no es político partidario ni ideológica, es entre el bien y el mal. Los que queremos un país
país sin corrupción, sin vínculos con el narcotráfico, y quienes quieren defender su posición porque han cometido actos de corrupción y porque han tenido o tienen vínculos con el narcotráfico. En el último tema, ingeniero, la semana anterior conocimos de otro préstamo que le aprobaron en el Congreso Nacional de la República al Ejecutivo. ¿Hasta dónde el Congreso va a seguir permitiéndole al actual gobierno más endeudamiento cuando no tiene capacidad de poder cumplir con estas obligaciones? Mientras no tengamos una verdadera independencia de los poderes del Estado, Marvin, hay una sumisión tanto del Ejecutivo como del, Legislativo y del Judicial hacia el Poder Ejecutivo, y no de ahora, de siempre, ¿no? Y ese es un mal endémico en nuestro país. Recordarle al pueblo hondureño que cuando se condonó la deuda externa, si ustedes recuerdan, luego de la tragedia del huracán Mitch, lo que se condonó fue 2.971 millones de dólares. En 4 meses de pandemia, estos del Partido Nacional han endeudado al país en 3.294 millones. Es decir, en 4 meses de pandemia endeudaron al país más de lo que se nos condonó luego del huracán Mitch. De esa magnitud es el endeudamiento. Ahora bien, que se endeude el país para enfrentar la crisis, vamos, es necesario si no hay recursos, pero de que se los roben, eso es imperdonable. ¿Y qué podemos esperar, ingeniero, la ciudadanía? Porque la ciudadanía ya perdió la credibilidad en este gobierno y ha generado alguna expectativa en un sector de la oposición. Pero cuando vemos estas acciones de que unos están por un lado y otros por otro lado, esto también genera descontento. ¿De qué es la estrategia de este régimen, Marvin? Uno, desacreditar a la oposición con ataques ruines, perversos, y 2, mantenerla dividida. Esa es la fuerza. Y con un 25-20%, que es un voto duro, ellos muy confiados en ese voto del funcionario público, que es aferrado a su partido político, mantener el poder. Y con eso el 80-85% de la población totalmente descontenta, pero sin poder hacer nada. Y mientras ellos sigan con esa estrategia de dividir a la oposición, de atacar y denigrar, desprestigiar a la oposición, ellos se mantendrán lastimosamente con un mínimo de aceptación, 15-20%. ¿Qué tenemos que hacer el 80%? Superar, no caer en esa trampa y unirnos. Sí, finalizo, ingeniero. ¿Hay condiciones en este momento, ante la actual situación, de forzar la salida de don Juan Orlando Hernández y no esperar hasta a las elecciones de noviembre del próximo año? Esa era nuestra intención cuando hicimos el diálogo político con las Naciones Unidas, pero lo boicotearon, mismos sectores de oposición, si tú te recuerdas, sí. Boicotearon ese diálogo, y uno de los puntos principales era negociar la salida de Juan Hernández, una salida pacífica, democrática, que se diera en el menor tiempo posible para evitar lo que hoy lastimosamente estamos viviendo. Un gobierno ilegítimo, un gobierno que sigue robando los recursos del pueblo y que manifiesta un claro rechazo hacia la población, puesto que son delitos de lesa humanidad lo que están cometiendo con estos actos de corrupción que conllevan vidas humanas. ¿Y esta salida pacífica democrática no lleva el agregado de nula rendición de cuentas y no lleva implícita tampoco la impunidad? Si hay actos de corrupción, debe de responder a lo mismo. O sea, no podemos venir y hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay delitos que no prescriben, como el de traición a la patria, el genocidio que están cometiendo con este tema de los hospitales, la falta de atención médica, el equipo de bioseguridad de mala calidad que ha implicado que médicos se infecten y luego lastimosamente pierdan la vida. O sea, hay temas muy sensitivos. Recuerdo en Colombia cuando se dio
la justicia transicional, pero eran delitos políticos, no estábamos hablando de narcotráfico ni corrupción.